buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo, dando gracias como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos da de estar ya casi cerrando un año, terminando, ya huele todo a Navidad, especialmente por allá en Ocaña, con los buñuelos y la conserva que me mandan videos, pero solo videos. Así que todo el ambiente es navideño, cada uno tiene su propio entendimiento en cuanto a la Navidad, qué fue lo que pasó. Sabe por lo general todo el mundo que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese fue el mensaje que envió el ángel a los pastores. Así que fue una noticia muy tremenda la que se dio hace unos 2025 años. Nació alguien y fue completamente ignorado. La gente no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Todo lo que estaba haciendo el Señor era cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, hombres que hablaron su palabra muchos siglos atrás, pero se le estaba dando cumplimiento. Y esto es importantísimo, saber que Dios va cumpliendo todo lo que ha prometido y podemos descansar tranquilamente en sus promesas. Cuando Él promete salvación, estemos tranquilos. No es para discutir si se pierde o no se pierde, qué pasa con esto. No. Cuando yo conozco quién es Cristo el Señor, yo descanso tranquilo con un solo versículo que Él haya dicho en cuanto a la salvación. Él vino a eso, es nuestro Salvador y esperemos que sea el Salvador de todos los que escuchan. Porque también dice la palabra que Él será el juez que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y esperemos que no sea el juez, sino el Salvador, aquel que nos defiende. Que sea nuestro juez, nuestro abogado, el que intercede por nosotros, pero el que no viene aquí a condenarnos. El esfuerzo que se hizo Dios para salvarnos es muy grande, porque también Él sabe que el costo o el castigo que recibirá todo aquel que lo rechace va a ser muy espantoso. Es una eternidad sin Cristo, abandonado, fuego, azufre, en compañía de... No, terrible. Entonces, Dios hizo todo lo posible por salvarnos. Pero el caso es que hoy la gente está buscando nuevos caminos cuando hay un solo camino que se llama Cristo el Señor. Yo soy el camino, dice Cristo, pero hay muchos, miles y millones con el hacha y machete abriéndose su propio camino. Y el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, como dice en el versículo 1 del capítulo 10 del Evangelio de Juan, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. ¿Y cuántos estarán tratando de entrar por medio de por ventanas, por el techo, por las paredes? Pero no por la puerta, que es Cristo. Serán llamados ladrones y salteadores. ¿Qué están haciendo? Esta no es la entrada. Terrible es todo esto. Y las cosas son claras, pero si no leemos las Sagradas Escrituras, imagínense qué esperanza tenemos. Solo confiando en una eternidad, haciendo lo que nos dicen y hablando lo que oímos sin saber si eso es verdad o eso es mentira. Pero recuerde, es una eternidad que se nos viene. Ya prácticamente se nos fue, estamos en 21 de diciembre ya. Un año menos que le queda y el tiempo sigue corriendo y nuestro tiempo declina también. No sabemos si terminaremos este año o terminaremos el próximo, no sabemos, pero lo importante es que ya estemos asegurados, que nos aseguremos en Cristo, que es la única esperanza, el único camino, la única verdad, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres. Él es todo. Y si lo dejamos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo? Si Él es el único salvavidas, la única puerta de escape que tenemos, y lo dejamos.
O como le dijo a los fariseos, escribas y fariseos en el capítulo 23 de Mateo, el versículo 33, razas de víboras, serpientes, porque son descendientes de la anaconda que está ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que dice, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y estos vienen siendo descendientes de ahí, porque Cristo les dice, razas de víbora, de Satanás. ¿Cómo escaparán del fuego eterno si lo dejaron a él? Y lo dejaron todo. Pero gracias a Dios en el nombre de Jesucristo por los que escuchan y ven todavía, porque dice, Salomón escribió allá en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4, hay esperanza para el que está entre los vivos. Todavía hay esperanza. Todavía la gracia de Dios nos cobija mientras estemos entre los vivos. Una vez que muere la persona, se acabó todo. Pero bien, hoy hablaremos un poco de lo que dice la palabra de Dios en cuanto al nacimiento de Jesucristo, en cuanto a la encarnación del Hijo de Dios. Pero oremos. Padre, en el nombre de Cristo el Señor nos acercamos, Señor, a usted con gratitud. Se nos va un año, Señor, y estamos agradecidos especialmente por la obra de Jesucristo, no por lo que nosotros hayamos hecho. Porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos nosotros, esto no es cosa nuestra, es Él. Él es el que hace toda la obra. Si hemos ganado almas en este año, es porque el Espíritu Santo ha hecho esa obra de convencimiento en la persona. Todo lo ha hecho Él y estamos muy, muy agradecidos, especialmente la esperanza que nos dio de vida eterna. Y no solamente es el nacimiento, sino importantísima, la vida, la muerte y la resurrección, que es la clave de toda esta salvación. Resucitó, murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación, para que Dios pueda declarar justo o inocente a un pecador por medio de la fe en Cristo. Esto es extraordinario. Esto es buena noticia para los que ya entendemos no lo que Cristo ha hecho y todo, sino quién soy yo. Es muy importante. Un pecador perdido, destituido de la gloria de Dios, y de pronto Cristo viene y soluciona ese problema. Nos da esa salvación y la dejó al alcance de cualquiera que le crea. Esto es extraordinario, esto es lo que hay que celebrar. Así que le damos gracias, Padre, y pidiendo que el Espíritu Santo, que siempre es el que nos ha guiado en este año, siga Él siendo el Maestro, que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 1. Pienso 2 o 3 mensajes en cuanto a esto. Vamos a ver cómo nos organizamos. Pero es importante que entendamos qué fue lo que pasó para hacer las cosas con conocimiento. Porque esto es lo que tiene aprobación delante de Dios. No hacer lo que los demás hacen. Cada uno entiende una cosa y celebra a su manera, pero que lo entendamos es el propósito y el porqué de lo que estamos haciendo. En el versículo 18 del capítulo 1 de Mateo dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Qué importante que todo está aquí en las Escrituras. Antes que se juntasen, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, o comprometidos, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José y María estaban comprometidos, esto llaman el desposorio y son costumbres judías que había un tiempo de separación y en ese tiempo de separación vino el ángel Gabriel y le anunció algo a María. Entonces pudiéramos decir que en medio de este versículo 18
sucede lo que está aquí en Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Mientras María está sola y José se había ido. Creo que le habría dicho, volveré, pero no daban la fecha ni nada. Y María tenía que estar siempre esperándole. Cuando él golpeara la puerta, abrirle. Costumbres. En el capítulo 14 de Juan, Jesucristo dijo, voy a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero él dice, voy, volveré. Pero todavía lo estamos esperando. Y no sabemos cuándo llegue, está a las puertas, pero así era la cuestión con los judíos. Aunque todo eso ha cambiado, yo hablo con alguien que vivió allá y sabe las costumbres, y me dice, eso ya no se da. Ese era el tiempo en que los padres les cogían esposa y esposo a los hijos, pero ya no. Aunque algunos todavía siguen con esa costumbre, pero ya las cosas han cambiado. No es posible que una muchacha de 18 o 20 años se case con uno de 60 o 70, solo por conveniencia. Me contaba eso. Más bien hay una montaña que llaman Cabeza Rota y es donde muchas se suicidan porque no soportan esto. Entonces, las cosas van cambiando. Pero lo importante es que Cristo nació. Eso es lo más importante, que Él ha nacido. Entonces el ángel, mientras María está sola y José se fue, el ángel le dice en el capítulo 1 de Lucas, versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. José y María están en Nazaret y hay una promesa, una profecía que lo va a hacer mover de ahí y el Señor va a utilizar grandes cosas para sacarlos de Nazaret, porque no es en Nazaret donde tiene que nacer. Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Eso es lo mismo que dice en Mateo capítulo 1, versículo 18. De la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y esto es muy importante, halló gracia a los ojos de Dios. No es llena de gracia, como me acuerdo todavía de una oración que se le rezaba a ella y todo. Madre, Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es el único lleno de gracia y de verdad, como dice en el versículo 14 de Juan capítulo 1. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El único lleno de gracia y de verdad. María no es así. Y nadie es así. Todos hallamos gracia, desde Noé para acá. Ya dice, Noé halló gracia a los ojos de Dios. No es que era perfecto ni nada, sino que se vio perfecto y justo en medio de tremenda podredumbre que había en ese tiempo, igual que ahora. Y Dios lo vio perfecto a él. Y halló gracia. Bien, has hallado gracia delante de Dios. 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Recordemos que el propósito de María era traer al Hijo de Dios siendo una virgen, porque todo esto aconteció, como dice en Mateo 1, es para que se cumpla lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo 7, versículo 14.
Él dijo, el Señor mismo les dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En Mateo 1 dice que traducido es Dios con nosotros, y se cumple la profecía. Todo lo que está pasando acá es para darle cumplimiento a las profecías. Así que María dice, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel no le dice, es que María tiene que ser una virgen la que va a traer al Hijo de Dios al mundo. Ese es el papel tuyo, es traerlo siendo virgen. Y de aquí parto yo con ideas claras para mí, que todo es nuevo lo que Cristo utilizó, partiendo desde una virgen no contaminada ni nada. Yo pienso, fue la cuna que Dios utilizó, donde ningún bebé había dormido ahí. Todo es nuevo. El establo para mí es nuevo y lo inauguran José y María. Porque no es posible que una pesebrera, un pesebre de estos, esté lleno de animales, de pasto, de excrementos de animales y sucio y todo, y el mesonero le diga, lo único que tengo es ese establo, cuando está hecho nada eso. Nadie le ofrecería eso, pero si le ofreció este lugar es porque era un lugar cómodo y limpio. Porque Cristo no usó cosas usadas. El pollino donde ninguno se había subido en ese burro. Y lo suben y el burro no salió corcoveando ni nada de esto. Tremendo. La tumba nueva, la sábana nueva. Y para mí la cruz nueva la inauguró. No iba a él a crucificarse encima de una cruz como se canta en un himno sangrienta. Para mí fue limpio todo lo que él hizo. Y partiendo desde aquí con María, incluso hasta la túnica, cuando la fueron a sortear ahí los que crucificaron a Jesús, se cumplió la profecía. Dijeron, no la rompamos, echemos suerte a ver, porque era de una sola costura. Perfecto, todo lo que él usó. Así que dijo María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ese era el propósito de Dios, traer al Hijo de Dios al mundo a través de una virgen, de una que no hubiera conocido varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque es engendrado por el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Recuerda que está hablando el ángel, Gabriel también acá. Él les anunció a Zacarías y a Elizabeth que iban a tener un hijo. El tiempo ya había pasado. Elizabeth era anciana y estéril. Y somos ancianos. ¿Cómo será esto? Bueno, sabemos la historia, que no le creyeron y el ángel le dijo, ahora quedarás mudo hasta que nazca Juan. Y eso sucedió así. Y nace de esa pareja uno de los grandes, el más grande nacido de mujer, dice Cristo. Es Juan el Bautista, un tremendo. Y ahorita la que llamaban estéril, porque no le decían Elizabeth sino estéril. Esto era terrible para una mujer estéril, la vida que ellos llevaban. Por eso ella dice que ha quitado ese problema que tenía, de que la llamaban la estéril. Fue una bendición tremendo, pero ya está de 6 meses ella, así que Juan Bautista es mayor que Cristo. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Estas palabras de María demuestran que se alineó completamente con Dios, dispuesta a hacer la voluntad de Dios, y quizás, sin pensar mucho, ¿qué va a pasar con José ahora? El matrimonio está
ahorita en el aire. No sabemos si José aceptará esta explicación que yo le voy a dar de las cosas que ha estado pasando conmigo acá y va a pasar con nosotros. Porque si José no acepta a María, y lo que se dice es que puede ser acusada de fornicación, porque antes que se juntasen se halló que estaba encinta, que había concebido del Espíritu Santo. Entonces la gente pudo ver, incluso hay un versículo por el capítulo 8 de Juan, cuando los escribas y fariseos, los judíos, bueno, en esta oposición que siempre tuvo Cristo, decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, si fueran hijos de Abraham, entonces me escucharían a mí y no harían las cosas que piensan hacer. Abraham nunca hubiera intentado matarme a mí, pero ustedes quieren matarme. ¿Pero quién? Después le dijeron, nosotros somos hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, me escucharían y todo. Y dicen, no somos nacidos de fornicación, somos hijos de Dios. Y cuando hablan de fornicación, es como diciéndole, tú eres hijo de fornicación, porque naciste antes de que José llegara y se uniera con María. Hay un poco de duda en ese versículo, que tal vez la gente sospechó. Y pudo ser apedreada, es lo que se dice, pero no iban a apedrear a María. Lo que llevaba en el vientre era una protección tremenda que sería intocable e indestructible esta mujer. Pero así se dieron las cosas. Ella se la jugó con el Señor. Hágase conmigo según tu palabra. Ella no preguntó, ¿y si José no, él se opone, no me entiende? Nada. Alguien que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios está dispuesto a sufrir las consecuencias que se vengan. Ella va, y el Señor va a hacer cosas extraordinarias con ellos. Dice el 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa, pero esto lo pudiéramos leer después. Volvemos a Mateo capítulo 1, versículo 18, porque lo que sucedió aquí en medio de este versículo fue lo que acabamos de leer y lo que pasó allí. El versículo 19 dice, José su marido, o leamos el 18 para empatar mejor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Lo que indica esto es que José no le creyó. Quizás María estaría esperando que llegue José para darle esta buena noticia. Dios me ha escogido a mí para traer a su hijo al mundo, para que se cumpla la profecía de Isaías 7:14. Extraordinario, y he sido la escogida de Dios y nosotros hemos sido elegidos por Él. Entonces, y el niño es engendrado por el Espíritu Santo, y no era sencillo que cualquiera se comiera ese cuento que es engendrado del Espíritu Santo. Y José no creyó. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Quizás le diría, María, ni hablemos más, yo no me como ese cuento, yo me voy. No le voy a hacer bien, pero tampoco le voy a hacer mal. Dejemos así las cosas y yo me voy. Creo que así reaccionaría José. Dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo. Es decir, José se queda con la duda. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero ¿cómo es posible que el Espíritu Santo venga y engendre un hijo, el María, mi esposa y todo esto? Y pensando él en esto, un ángel le dijo, le apareció en sueño y le dijo, o sea, José pensando en estas cosas se quedó dormido. Y lo que le voy a leer de aquí en adelante es en sueño lo que le está hablando el ángel. Dice,
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz. Entonces esto es muy importante, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel está aclarando las cosas porque él no le creyó a María. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese fue el mensaje del ángel para José. Mientras él dormía, el ángel le explicó las cosas y le dio el nombre que debe llevar este niño también y todo. Dios con nosotros. Esto es tremendo. Pero dice el 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Todo lo que sucedió en Navidad, todo lo que sucedió en Semana Santa y todas las cosas que han sucedido y sucederán bíblicamente es para darle cumplimiento a las palabras que unos ancianos hablaron siglos atrás. Pero todo lo que está escrito tiene cumplimiento. Jesús decía: vamos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que está escrito de mí, y un montón de profecías se cumplieron. Y todo era para que se cumpliese. Todo lo que está pasando aquí con José, María y el ángel es únicamente para que se cumpla. Isaías capítulo 7, versículo 14. Esto es todo lo que se necesitaba hacer. Una virgen, el Espíritu Santo engendra al Hijo, se hace todo y para que se cumpliese. El versículo 24 dice: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José, como era justo, era un hombre que podemos decir temeroso de Dios. Y al entender que un ángel le habló en sueño y todo esto, al despertar hizo como el ángel le había dicho y fue y recibió a su mujer. Ahí tal vez él diría: María, discúlpame, perdóname, lo que sea, por haber sido un incrédulo. Pero un ángel me habló anoche en sueño y me dijo que el niño, todo lo que me dijiste es verdad, me lo repitió el ángel, tal vez le diría a José. Y si María le había dicho otra cosa, ahí caía en la mentira, porque el ángel es el que traía la verdad. Los ángeles jugaron un papel importantísimo siempre en la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su ascensión. Todo lo vemos ahí. Dice, entonces la recibió y no sabemos cuánto tiempo faltaba para que naciera el niño Jesús. Pero recuerde que la profecía decía que nacería de una virgen. Así que el papel de la Virgen María era traer al Hijo de Dios al mundo siendo virgen. Y hasta ahí pudiéramos decir. Pero ella siguió por lo menos hasta los 30 años cuidándolo de todo. Era un bebé. Era una madre, y aunque Cristo nunca le dijo mamá, para ella nunca dejó ser su hijo. Para ella era el hijo. Pero Jesús nunca le dijo mamá o esto. En las bodas en Caná de Galilea, cuando se terminó el vino, ella le dice a Jesús: se acabó el vino, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y cuando le dijeron a algunos: tu madre y tus hermanos te buscan, dice: mi madre es aquellos que hacen la voluntad del Padre. Esa es mi madre, mi padre y mis hermanos y todo. Pero para María, imagínense el papel de ella. Y yo veo en la Biblia que no hay otra persona en la Biblia que haya conocido tanto a Jesús, porque lo tuvo desde adentro, dándole de lactar, lavándolo, limpiándolo.
preparándole la comida, aconsejándole, enseñándole y de todo. Es la única. Y desde su nacimiento, y lo alcanzó a ver hasta la ascensión, y ahí tal vez entendería ella quién era el que Dios le había permitido traerlo. Y el 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, no tuvieron relaciones, nada, hasta que tuvo a su hijo primogénito. Después, en el capítulo 13 de Mateo, del versículo 53 en adelante, ahí está la familia. Hay 4 varones y hermanas que no se saben ni los nombres, ni cuántas son, ni nada. Pero de ahí en adelante fue una familia, un matrimonio normal. El propósito era traer al Hijo de Dios siendo virgen. Y punto. Ya después ella organizó su familia, que a veces no se acepta, que no, que ella fue siempre virgen y todo lo demás, pero ahí en la cita que le di, ahí están los nombres de 4 varones y sus hermanas también. Bueno, nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel y Dios mediante seguiremos hablando de esto, tal vez para el miércoles también. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso, Colombia. Pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén. Gracias por tu compasión. Gracias por tu